Muy bien, estamos aquí hoy 8 de julio, estamos aquí con la sexta entrega de Gorociencia, este ciclo que, bueno, que nos ha traído muchas satisfacciones, no solamente nosotros acá escuchando a los invitados, sino también entre los oyentes que escuchan la radio, que están atentos, que les interesan estos temas. Y ya estamos con el sexto episodio de Gorociencia Investigación Austral en los medios. Y los integrantes son a cargo, están en el CIRICE, son investigadores del CONICET. Y en este caso lo tenemos a Carla Villagrán, la doctora Carla Villagrán, y la profesora Guaira Martinsich, profesora y doctoranda, Guaira Martinsich. Bueno, van a hablar sobre investigación educativa y transformaciones en la educación secundaria. Algo que más o menos ya lo venimos charlando con los otros chicos, los otros investigadores en sábados pasados. Pero bueno, vamos a hablar detalladamente sobre esto. Bueno, buenos días en principio, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Vos y Carla todo es la que está hablando, Gorocien. Carla Villagrán y Guaira. ¿Qué tal, Guaira? Buenos días, ¿cómo están? Vos comentabas al principio esto de que es un placer, que es un espacio de disfrute para nosotros también. La verdad que estamos muy agradecidos de poder estar y compartir con ustedes. Sí, Bien, que me encanta además lo convierten después en podcast y todo lo demás, ¿no? Y queda ahí en el registro permanente este tipo de charlas, ¿no? Sí, totalmente, porque además de ser un disfrute para nosotros venir y comentar en qué consiste nuestro trabajo, es una actividad también de divulgación Sí, sí. científica, ¿no? Es una instancia en donde damos a conocer la producción de conocimiento que venimos realizando, bueno, hace un tiempo, que estamos realizando ahora, bueno, con este acento también en la sincronía de los procesos que Ujú, van ocurriendo, en este caso, en el sistema educativo. Entonces, es también para nosotros una posibilidad de conectarnos con la comunidad ujú, desde el saber producido, ¿no? ujú. Em, vos, antes de pasar a los temas que ustedes trajeron, Carla, ¿vos estás haciendo algún trabajo de investigación? Sí, bueno, un poquito eso es lo que... De eso van a hablar. De Ah, eso bien, vamos bien. a hablar. Y Guaira también. sí, sí, ¿De sí. cuál va a ser tu tesis de doctorado? ¿Eso? Ah, bueno, me estoy adelantando entonces, porque les iba a preguntar específicamente eso. Bueno, pero sé que ustedes tienen más o menos organizado, ¿no? Las intervenciones. Así que, bueno, Sí, ¿quién por arranca? supuesto. Por supuesto. Bueno, la intención de la entrega de hoy es Sí. poder comentarles un poco acerca de la investigación en educación, ¿no? Ujú, En las entregas anteriores vinimos desarrollando, bueno, cuáles son las acciones del CIRICE en la localidad y en clave de Golfo San Jorge. Hemos también avanzado un poco en el rol de quienes investigamos en los diferentes medios, ¿no? De los impactos tal vez que esperamos, de aquellos impactos que son sorpresivos y también de los no esperados. También hemos avanzado en cuestiones de metodología, es decir, en aquellas combinaciones complejas de técnicas y estrategias que realizamos para poder aproximarnos y comprender los diferentes fenómenos sociales que investigamos, ¿no? Desde las diferentes áreas, tanto de la ciencia de la educación, de las ciencias de la comunicación, como de la antropología. En el caso de hoy nos interesaba un poco profundizar en la investigación educativa propiamente, ¿no? Esto lo hemos también dicho, nosotros participamos de un grupo de investigación que el año que viene cumple 20 años, ¿no? De actividad ininterrumpida en la sede de la Unidad Académica Caleta Olivia, que se compone de un grupo tanto de profesores como de estudiantes, alrededor de 12 o 14 personas, y que ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y venimos investigando en educación, principalmente preocupados, ¿no? Por las dinámicas del sistema educativo, pero ello atendiendo también a la desigualdad, ¿no? Esa es como nuestra gran inquietud mirá. y es hacia donde Ujú. permanentemente avanzamos. Desigualdad, ¿no? Tiene como norte ahí, como tema, ¿no? Claro, sí, porque entendemos que Mm. lo que sucede, digamos, en términos de escolarización en Ujú, los diferentes niveles del sistema educativo, tiene sus efectos en términos de desigualdad, ¿no? ujú, Pensando la desigualdad no solo en términos económicos, sino también la desigualdad que es cultural y se vincula al acceso y el disfrute de los bienes
culturales, ¿no? Ujú. Los bienes tecnológicos, como así también la participación de la vida política, los Mm. modos de circulación por la ciudad. Por eso también pensamos la desigualdad en términos urbanos, ¿no? En cómo se organiza la urbanidad en localidades pequeñas o intermedias de la Patagonia Austral, ¿no? Ujú. Bien. Desde allí es que, bueno, como te decía, venimos interesados en poder estudiar las dinámicas de escolarización, pero siempre en esa clave, pensando que las escuelas se emplazan en territorios urbanos con ciertas características, ¿no? Que tienen vinculación con instituciones que están dentro de esos emplazamientos Mm. y a su vez algo que tiene que ver con mi tema particular de trabajo, cómo se ponen en acto las políticas educativas Ujú. en unas o en otras instituciones, ¿no? Y allí es donde vemos que también el emplazamiento de una escuela, porque no es lo mismo que una escuela esté emplazada en un sector alejado del casco céntrico, en un sector popular, que en un sector que tiene menor nivel de necesidades básicas insatisfechas, Mm. las políticas educativas también van adquiriendo características que son particulares en esos emplazamientos, ¿no? Sí. Pregunto, ¿no? Y estas características particulares, esas políticas educativas, no sé si ustedes estudiaron a lo largo de estos últimos años, ¿revierten la desigualdad o no? ¿O tienden al contrario, a acentuar la desigualdad? Mira, hacia el final creo que vamos a llegar ¿Van a hablar de algo de vamos eso? a llegar a, tal Bueno, vez mira, no sé si a respuestas conclusivas, pero sí tal vez a algunas hipótesis que estamos trabajando, porque es ¿no? muy importante eso, ¿eh? Quizás, así Sí, como un breve comentario para no sí, dejarlo en el aire, ajá, está bueno, como intentamos en encuentros también anteriores, ir señalando esto de que es una búsqueda por encontrar explicaciones posibles y que son explicaciones complejas, ¿no? mm, Esto que en algún encuentro decíamos, bueno, sí, es eso, pero es un poquito más complejo, hay otra mm, cosa que está ahí afectando. Entonces, obviamente que cuando se piensa en los efectos de una política, hay que pensar que va a haber cosas que va a generar positivas, va a haber cosas que no van a ser tan positivas y va a estar afectando intereses, para bien y para mal, y eso es parte, ¿no? Entonces, más que pensar, bueno, sí, efectivamente esto es lo mejor que nos pasó en la vida, está bueno decir, bueno, qué cosas nos aporta, qué cosas no estuvieron tan buenas, qué cosas tensionan, se pueden discutir, ¿no? Y ahí la mirada desde las investigaciones que hacemos procura dar la descripción de algunas de esas aristas, ¿no? Esto que también decíamos de que quizás viene otra persona y está viendo otra parte de esa situación y plantea otro tipo de explicación, ujú. ¿no? Y en esa superposición, en ese encuentro de diferentes aspectos, es donde un poquito podemos ir entendiendo qué está pasando con eso. Pero bueno, más desplegado va a ser más hacia el final. Bien, perfecto. Ujú. Bueno, Sí, para eh, continuar, sí. exacto, porque bueno, nosotros venimos trabajando, digamos, la cuestión de las políticas educativas y su recepción, su puesta en acto, ¿no? Esta es como la idea, la categoría, digamos, que utilizamos para dar cuenta de esos procesos de materialización en las instituciones, ¿no? Es decir, cómo los sujetos, las escuelas, con sus recursos, con sus saberes, ponen en funcionamiento los diferentes lineamientos, tanto nacionales como provinciales, ¿no? El sistema educativo tiene, digamos, esa capacidad de convergencia de diferentes políticas, no solo educativas, sino políticas sociales, políticas de inclusión, y la escuela funciona también como una institución que regula el funcionamiento de esos otros lineamientos, ¿no? Queriendo o no queriendo hacerlo, ¿no? Pero pasa, digamos, también por allí. La escuela tiene que garantizar, por ejemplo, o dar cuenta de que un estudiante está escolarizado para que la familia pueda cobrar una asignación social o cobrar otro beneficio o dar cuenta, Mm, ¿no? Para tal cosa, ¿no? Ahí funciona también como órgano de contralor en ese sentido. Pero bueno, el programa de hoy, digamos, tiene como objetivo poder dar cuenta o poder pensar en aquellas transformaciones que se están sucediendo en los últimos años, ¿no? El equipo de investigación en sus inicios investigó en educación primaria o lo que en ese momento era la educación general básica. ujú, Después fuimos virando hacia educación secundaria y educación secundaria obligatoria, ¿no?
Hace más de 10 años en nuestro país se sanciona la última ley de educación nacional y eso involucró una serie de procesos de transformación, tanto estructurales como curriculares, como organizativos en las escuelas. En el año 2013, en mi caso, inicio una actividad, digamos, vinculada a la investigación para intentar dar cuenta, con el acento en la sincronía, de estos procesos de transformación en educación secundaria, ¿no? Que implicó como un gran movimiento. Parece que pasó mucho tiempo, pero tampoco tanto, ¿no? Y si lo venimos rastreando, digamos, en serie histórica, podemos ir viendo cómo esos cambios son cambios que, digamos, no terminan de saldarse, porque en general, siempre que investigamos en educación, sabemos que estamos investigando en un escenario que es crítico de por sí, ¿no? O sea, la crisis, digamos, es constitutiva de los procesos educativos. De hecho, las políticas educativas, cuando se piensan también, ¿no? Como un modo de resolución de algún aspecto crítico o con el intento de mejorar algo que no está funcionando tan bien, ¿no? En ese caso, digamos, en educación secundaria hemos tenido diferentes tipos de transformaciones. Las más sustanciales, y de esto un poquito va a hablar Guaira luego, tienen que ver con la obligatoriedad del nivel y bueno, y los elementos, digamos, que se ponen en funcionamiento para que se pueda dar garantías, ¿no? Tanto del acceso, el tránsito como el egreso del estudiantado en las mejores condiciones de apropiación de contenidos, de conocimientos, de saberes de la cultura posibles, ¿no? Para ello también se modificó el régimen académico. Uno de los puntos de mayor inflexión tiene que ver con la asistencia a la escuela, ¿no? La asistencia deja de ser un criterio para no aprobar a un estudiante o para que un estudiante no promocione, ¿no? La flexibilización también de los criterios de promoción y de evaluación en los diferentes espacios curriculares, como así también la modificación de las estructuras curriculares y la orientación de las escuelas. De hecho, en nuestra ciudad también se crearon 2 escuelas secundarias en el año 2013 para poder albergar la matrícula, porque el paso de EGB a primaria y de polimodal a educación secundaria implicó una reacomodación de la matrícula, ¿no? Entonces necesitábamos espacios para poder albergar a los estudiantes que se incorporaban a la educación secundaria obligatoria de 5 años en el caso de nuestra provincia, ¿no? Entonces son un conjunto de cambios que aportan complejidad, ¿no? a quienes hacen todos los días la educación secundaria y por supuesto también a quienes investigamos, ¿no? Sí, sí, y no, estaba pensando también, más allá del tema que ustedes trajeron, porque bueno, y siempre caemos en la misma pregunta, porque hablamos de educación, obviamente, es si en los estudios que ustedes hacen, los análisis, la investigación, incorporan elementos que parecían coyunturales, pero ya no son coyunturales, ya son estructurales. Digo, el conflicto gremio-gobierno. Ya no es este año, es el año pasado, desde el 2004 hasta la fecha, recurrente. O sea, ya es un elemento permanente de la crisis educativa de Santa Cruz. ¿Eso lo incorporan también en sus investigaciones? ¿O no están de acuerdo que es permanente, que es coyuntural? ¿No? Pregunto, Guaira. Hay algo por ahí Sí. que en el trabajo que hacemos siempre intentamos como remarcar, y yo un poco estoy como volviendo, pero porque justamente tiene que ver con esto, que es diferenciar la opinión personal de lo que es la producción de conocimiento científico. Sí. En ese campo, obviamente que todo aquello que influye o se vincula con las temáticas que están en estudio, entra de nuestro análisis. Pero también, como es necesario hacer un recorte, esto que un poco hablaban Gastón y Noemí, ¿no? Decir, bueno, es necesario ir como puntualizando que en este momento no hay alguna de las investigaciones que nosotros estemos desarrollando que aborde específicamente la situación de conflicto docente. Sí, obviamente, entendemos el campo educativo como un encuentro de voluntades y como un campo de disputa. Digo, para nosotros pensar que hay luchas, que hay diferentes posicionamientos, que hay diferentes maneras de comprender las características y las condiciones en las que se educa, es parte. Y es parte, en todo caso, de la descripción del escenario sobre el cual se producen estas situaciones que vamos analizando, ¿no? Digo, si yo voy a pensar, por ejemplo, la puesta en acto de una política, no puedo desconocer la situación
del conflicto o la demanda docente. Esa demanda docente va a entrar en diálogo con cuál es la perspectiva que tiene el funcionario, la funcionaria pública, ¿no? El Estado, en términos de cómo entiende que se tiene que hacer tal o cual cosa. Y va a entrar en diálogo también con los padres, las madres y los estudiantes, que van a también tener su posicionamiento. Entonces, quizás no lo tomamos en esto que se suele hacer como rápido, decir, bueno, es lo que está pasando ahora en la coyuntura y bueno, ya va a pasar y ya, porque obviamente afecta y tiene efectos que van más allá de la situación puntual. Exacto. Pero tampoco lo entendemos como algo que es el eje, ¿no? Ajá. Porque comprendemos que aunque no hubiese una medida de fuerza, aunque no estuviera el paro en sí, por decirlo de algún modo, esas demandas o esas disputas respecto de las condiciones en que se tiene que ejercer un derecho o en que se tiene que enseñar, en que se tiene que aprender, van a estar también circulando en las instituciones. ¿Me explico? Sí. O sea, que queda... Está bien, entiendo. O sea, forma parte de la red que vamos analizando. No hay en este momento, hay investigaciones que sí lo hacen, hay investigadores e investigadoras que se dedican a eso. En nuestro equipo, alguien que puntualmente estudie ese aspecto. Claro, de estudio sincrónico o diacrónico, ¿no? Sobre esta cuestión de los conflictos, ¿no? Claro, pero de todas formas, lo que vos mencionabas respecto de aquello que es coyuntural y aquello que puede ser como una constante, ¿no? A nosotros nos gusta hablar como en términos de continuidad y discontinuidad, ¿no? Hay algunas continuidades que afectan sin duda, digamos, la cuestión de la puesta en acto de las políticas, por supuesto, el derecho a la educación, lo cual es aún más serio, y algo que tiene que ver con el derecho a la educación y que es súper serio y que tiene que ver con la formación del estudiantado, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones de aprendizaje, también de trabajo docente, pero de aprendizaje del estudiantado. ¿Qué está enseñando la escuela? ¿Qué están aprendiendo cuando hay justamente elementos que ya dejan de ser coyunturales, ¿no? Y digamos, el conflicto docente, por supuesto, es que es un elemento, pero tenemos muchos otros que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de los edificios escolares, ¿no? Tal cual, que también es una continuidad en los últimos años. El deterioro, la precariedad, la profundización de esas precariedades, de los edificios, la no construcción de edificios escolares, ¿no? O el letargo que hay en las decisiones, en el financiamiento para construir, problemas de abastecimiento de agua, de calefacción, reducción de jornadas institucionales que podrían marcar una diferencia, ¿no? Tenemos en las escuelas escasos, o podría decir nulos espacios de discusión colectivos, ¿no? Y las políticas las tenemos que discutir, las tenemos que narrar entre todos, tenemos que poner esa política en contexto de nuestra escuela. Si no lo podemos hacer, se produce, digamos, una individualización también de la tarea y del trabajo pedagógico que hace que ese proceso de interpretación quede en cada quien, ¿no? Sí, y también afecta en un término de que termina siendo como un sinsentido. Si yo no comprendo y no me apropio de por qué estoy haciendo lo que hago, en algún punto puedo haber tenido una idea maravillosa y en la puesta en acto hay como un desfasaje, ¿no? O hay un desencuentro. Incluso en términos que quizás en principio, insisto, esto también lo vamos a retomar después, pero digo, nadie podría decir que está en contra de la inclusión. Pero ¿qué entendemos por inclusión? Ya es otro cantar. Entonces decimos, bueno, es el objetivo que la escuela sea más inclusiva. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Bueno, donde tenemos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por eso, es donde se diversifica y aparecen estos juegos, estas negociaciones, estas variaciones, ¿no? E incluso, por ejemplo, en esto de continuidades y discontinuidades, que es quizás la manera en que nosotros entendemos los procesos, más que como una cosa lineal, comprendemos que hay series, ¿no? Hay una serie de eventos o de momentos o de circunstancias que se van como articulando entre sí, pero que no necesariamente eso quiere decir que vamos a encontrar la explicación de esto que acontece acá yendo para atrás. No es que es una línea que hay que rearmar, sino que hay que comprender en este momento cómo están tensionados esos hilos, ¿no? Y ahí sí, esto que decía Carla, decir, bueno, claramente, si no tenemos esos lugares para debatir, para encontrarnos, para apropiarnos de la política,
probablemente el modo en que comprendamos ese tejido va a variar, porque va a depender muchísimo de la perspectiva de cada quien y de los recorridos de cada quien. Tal cual. Bueno, para continuar, digamos, con esta cuestión de, bueno, lo que están haciendo de la investigación, que como... Sí, para continuar y tal vez Digo, porque yo con mi pregunta sí. le saqué del guión, digamos, ¿no? No, está bien. Sí. Este conjunto, digamos, de transformaciones en la educación secundaria, por supuesto que tiene algunos aspectos que generan enojo, que generan malestar, que polemizan, ¿no? Es como, hay algunos aspectos que sí, que hacen un ruido particular, ¿no? Sí, sí. Y tal vez no nos va a dar ahora el tiempo para desagregarlos. No, claro. Pero sí nos interesa como dejar planteado que hay algunos elementos justamente de flexibilización de las prácticas escolares, tanto de evaluación, de promoción, ¿no? De asistencia a la escuela, que probablemente enojen a la población, ¿no? Pero sin embargo que son esos elementos de flexibilización necesarios para poder sostener la escolaridad, ¿no? Es decir, la asistencia fluctuante de los estudiantes, la posibilidad de generar espacios de compensación. Entendemos que esto intensifica el trabajo de los docentes, pero estamos, digamos, trabajando con una hipótesis que esa flexibilidad es necesaria para sostener las escolaridades, que es un poquito, digamos, hacia donde va a avanzar Guaira. Hay un vínculo muy estrecho, una tensión, digamos, particular con el ejercicio del derecho a la educación, ¿no? Y también esto se tensiona con la obligatoriedad escolar, porque la escuela es obligatoria, no es que voy si quiero o no quiero, ¿no? Ahí hay una obligatoriedad y también, digamos, una intervención estatal vinculada a esa obligatoriedad. Bien. No, bueno, es para hablar 500.000 cosas con ustedes también, porque ustedes tienen un marco teórico importante también y que me imagino que se ha estudiado este tema, el tema de derechos también, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, están estos conflictos, se conculcan derechos, bueno, el derecho a la protesta y el derecho a la educación, que es lo que veo que, por ejemplo, es lo último que sacó la justicia, por ejemplo, ¿no? Contra el gremio docente que obliga a que vuelvan a las aulas. Pero bueno, ahí tenemos para hablar 500.000 cosas, ¿no? Pero bueno, te mencionó que tenías justamente... Sí, bueno, ahí voy como un poco a enmarcar quizás esto de traer como una lista de preguntas o una lista de ítems, tiene que ver con que queremos ser claras al momento de transmitir la información, porque justamente, como también decía Carla al inicio, la idea es divulgar, ¿no? Digamos, bueno, está bien, investigan educación, ¿y qué? ¿Y qué de qué con eso, no? Entonces, intentar compartirles cuáles son las reflexiones y las líneas que vamos encontrando. Sí. En este sentido, en mi caso particular, investigo justamente mi tesis doctoral, indaga respecto al derecho a la educación y a la obligatoriedad de la educación secundaria. Sí. Pero esos dos temas son, de hecho, de los más investigados en el campo educativo. Entonces, sobre esa base decimos, bueno, ¿qué de eso? Y en el qué aparece que mi interés radica en tratar de describir cuáles son los sentidos que producen jóvenes respecto a esto. Es decir, ¿qué pasa con la población que es a quien este derecho tiene que afectar directamente, a quienes tiene que garantizarle su acceso a la escolaridad? Y cómo van construyendo estos recorridos escolares y estos sentidos en torno a lo educativo a partir de cómo son sus vivencias, ¿no? En esto también, por ejemplo, retomo tu pregunta, alzo esto que decías, decir, bueno, si yo la escuela es obligatoria, pero por la situación de paro docente no tengo clases, o porque en ese momento justo no hay suministro de agua, no tengo clases, o bueno, resulta que sí tengo clases, pero la entrada al barrio no está pavimentada y entonces no se puede transitar y entonces no puedo asistir. El sentido que voy a producir sobre el derecho a la educación va a estar completamente tensionado por esas condiciones de vida, ¿no? En esto también es lo que quizás explicábamos antes, por ejemplo, que sucede que hay explicaciones, investigaciones hoy en día que sostienen que lo que está sucediendo con la educación secundaria es que hay como un desenganche, ¿no? Como que a los pibis la secundaria les da igual. No, yo voy, pero si voy como con poca onda y no me engancho mucho y no me interesa mucho lo que me está ofreciendo y entonces, nada, si tengo que ir voy, si no, no voy.
Y a nosotros nos pasa, en este caso, recupero también obviamente mi experiencia, pero recupero el trabajo que viene haciendo el equipo, porque es también un trabajo muy sólido en términos de encontrar justamente qué aspectos están más allá de quizás lo que yo puedo ver, ¿no? Cómo se nutre también de otras investigaciones en la región y en la localidad. Y aparece que las pibes plantean otra cosa. No te dicen que la escuela no les interesa, no te dicen que la escuela no les es útil, sino en todo caso que aparece como fuertemente tensionada esas posibilidades de estar en la escuela con las condiciones de vida y las características que asumen sus recorridos escolares, ¿no? De hecho, demandan tener clases. En situación de pandemia, una de las cosas que más aparecía en las entrevistas y en las encuestas que hicimos era que pedían encontrarse con sus docentes. Y cuando por ahí nos acercamos a las escuelas y hablamos de, bueno, ¿vos por qué venís? ¿Qué se te dicen? Bueno, no es lo mismo que yo veo un video en YouTube, que esté el profe ahí, entonces yo le puedo preguntar y me dice, ¿no? En esto entonces entendemos que hay una construcción de vínculo y una manera en la que se da esa transmisión que se da en la escuela y no se da en otros espacios. Así es. Sí es real que como estamos en una sociedad compleja en la que hay grandes desigualdades, esas características o esas condiciones van variando, ¿no? Y que obviamente no va a ser lo mismo aquella persona que cuenta con recursos, y acá es importante esta salvedad. Generalmente pensamos en los recursos y automáticamente asociamos con lo económico, ¿no? Con tener la plata o con tener las cosas. Pero también hay saberes que tienen que ver con esa capacidad, ¿no? Decir, bueno, ¿a qué libros accedí? ¿Qué música escuché? ¿Con quiénes me encontré? Exactamente. ¿A qué lugares fui? ¿No? Tenemos estudiantes... ¿Con quién almuerzo los fines de semana? ¿Qué charlas escucho? No sé, todo ese tipo de cosas. Mis padres, ¿con quiénes se vinculan? Bueno, Bourdieu, ¿no es cierto? No, me imagino. Tal cual. ¿No? Y tomando eso también... Capital cultural y de todo eso. Un capital cultural, un capital social, un capital económico. Así es. Entonces decimos, es justamente acá donde quizás en lo que investigo entra fuertemente la pregunta por la desigualdad y se tensiona con la cuestión de decir, bueno, ¿hasta dónde estas ampliaciones de matrícula, que son efectivamente algo bueno, para esto que preguntábamos al principio, ¿no? Decir, bueno, efectivamente se logra lo que queremos. Queremos que más gente acceda al derecho a la educación. Bien, entonces se amplía la obligatoriedad. El Estado garantiza más años de escolaridad. No, bueno, pero ¿en qué condiciones? Esa expansión, ¿con qué condiciones se genera? Y quienes transitan por esa escuela secundaria, por ejemplo, ¿a qué saberes acceden? Porque si yo por ahí genero una universalización, ¿no? El alcance a toda la comunidad de un derecho, pero ese derecho es sin las condiciones y las garantías mínimas, en algún punto lo que estoy generando es una universalización sin derechos, ¿no? Esto que por ahí entonces decimos, no, bueno, entonces no sirve para nada. Al toque hay que decir, bueno, ¿y entonces qué sí se está produciendo? Y cuando entramos a las escuelas nos encontramos con que de un tiempo a esta parte, porque son procesos, hay muchos estudiantes, muchas estudiantes y muchas estudiantes, personas que son mujeres, varones, pero también disidencias sexogenéricas, que acceden a la escuela y que te dicen, yo si no me hubiesen hecho una trayectoria particular, no podría venir. O a mí me pasó que en un momento me costaba mucho porque no me podían traer y estaba viviendo muy lejos, y entonces pude hablar con el profe y decirle que iba a llegar tarde, y entonces puedo seguir estando en la escuela. O estudiantes que comentan y dicen, bueno, por ejemplo, pasa mucho esto de decir, a mí en la escuela me reconocen por quién soy, ¿no? Me dicen por el nombre que elijo. O en el caso de las personas con discapacidad, decir, bueno, venimos transitando un momento en el cual, desde una política de escolarización en la cual las personas que tenían discapacidad estaban segregadas, estaban aparte, se las empieza a incorporar en las escuelas. Y muchas personas, en esto que decíamos, de que es un encuentro de voluntades y que hay posiciones tomadas y en disputa, dicen, no, bueno, pero atrás a mi hijo, ¿no? Y eso entra en tensión con decir, bueno, ¿cómo entendemos primero a la persona con discapacidad? Después, ¿qué garantías le estamos dando a esa persona? Y después el hecho de decir, bueno, ¿qué entendemos por atraso? Encontrarse con otros, dialogar con otro tipo de experiencias, construir desde otro lugar saber y esa transmisión y esa apropiación de saberes, ¿qué implica para quienes están en esa situación pedagógica? Y acá
defendemos, y así como con mucho ahínco, las escuelas públicas de gestión estatal, porque hay algo ahí que tiene que ver justamente con el sostenimiento y con el acompañamiento de esos recorridos, y que tiene que ver también con la búsqueda de alternativas. ¿Esto se da en un mundo maravilloso en el que todo es fantástico? Y no. Digo, muy rápidamente llegamos a la conclusión de darnos cuenta que obviamente si estamos hablando de desigualdades, y estamos hablando de atender a diversidades, y estamos hablando de que cada vez son más las personas que acceden a esos espacios, y las necesidades y los recursos que eso insume también van a ser mayores. Y la manta es corta. Entonces, que haya conflictividad en el campo de lo educativo, para nosotros es como una obviedad. En todo caso, se trata de ver, bueno, qué tipo de discursos entran en juego y qué se está intentando construir, y en este caso particular, desde mi investigación, es bueno. Y sobre esa base que afecta, que influye, que va dando las condiciones para las experiencias de los pibis, cómo ellas interpretan su propia escolaridad. Interesante, bien. Y Carla, para, digamos, hacer un balance y un cierre a este encuentro. Bueno, retomando esta idea que, digamos, que recién desarrolla Guay, hay toda una descripción en las entrevistas, ¿no? Cuando hablamos con los sujetos, porque la investigación educativa, del tipo de investigación educativa que venimos desarrollando, es justamente con una mirada empática a las escuelas, a hacer escuela cotidiano, en donde los sujetos ponen su cuerpo, ponen sus saberes, su afectividad, su compromiso político. Sí, y que justamente, más en las de gestión estatal, más ¿no? en las escuelas públicas, Exacto. más en las escuelas ubicadas en sectores populares, también, en donde es tan preciso conocer con quiénes nos encontramos día a día, ¿no? ¿Qué estudiantes vienen a esta escuela? ¿Qué estudiantes están trabajando, cuidando hermanos? ¿Qué pasan situaciones de vida que son duras, ¿no? Que son fuertes, difíciles de procesar para ellos y ellas, y encuentran en la escuela un alguien, ¿no? Que los está escuchando, que les da esa posibilidad de ejercer tal vez el lugar de la escucha y la contención, más allá de ser el lugar donde aprenden y donde se encuentran, ¿no? Con los saberes. Entonces, bueno, atendiendo a eso, ¿no? La investigación educativa que venimos desarrollando en los diferentes temas y líneas que hay en el equipo, siempre recupera ese nivel de la descripción en el detalle, ¿no? De la experiencia, de cómo son vividos esos procesos, cómo es vivida la escolarización para esos estudiantes, cómo es vivida la puesta en acto en las políticas, cómo es vivido el currículum escolar, el régimen académico, la convivencia, el vínculo con las tecnologías. Interesa, digamos, recuperar las voces de quienes investigan con nosotros, ¿no? Porque entendemos que no vamos a la escuela a sacar información, sino que estamos siempre construyendo con otros y otras. Interesante, hay punto de vista, ¿no? Entonces, eso involucra también un diseño metodológico atento, sensible y con una gran carga de humanidad, que es lo que venimos tratando de construir, ¿no? En localidades como las nuestras. Tal cual. Bueno, qué interesante. Aparte, el hecho de que ustedes son investigadores, pero que viven en esta sociedad, o sea que la comprensión e interpretación de lo que investigan me parece mucho más cercano a lo que quieren llegar, ¿no? Justamente eso le quiero, para ir cerrando ya. ¿Cuál es el título de sus investigaciones? Por ejemplo, vos estás haciendo una tesis y un doctorado. Sí, y mi investigación es Derecho a la Educación y Obligatoriedad Escolar, sentidos producidos por estudiantes en Caleta, Olivia. Ajá. ¿Primario y secundario? Secundario. Secundario. Trabajo con educación secundaria. Bien. ¿Y el tuyo? Y en mi caso... Bueno, vos sos postdoctoral, ¿qué es? Es una... investigadora. Sí, claro, ya estoy como investigadora en CONICET, pero mi proyecto doctoral y la investigación también de maestría, que inicié en el año 2013, por eso pensaba en estos 10 años también de investigación propia, tienen que ver con los procesos de recepción y puesta en acto de la reforma curricular en escuelas secundarias en Caleta, Olivia. Eso ese es el título. Ese es el título, digamos, y que me ha conducido también a pensar en las prácticas curriculares, es decir, a cómo se piensa y cómo se construye el currículum escolar. Que dicho, digamos, en términos más sencillos, más criollo, es aquello que enseña la escuela, ¿no? Los contenidos que la escuela transmite, que no son solo contenidos disciplinares, o sea, no es solo matemática, lengua, ciencias sociales. Las materias únicamente. No, nosotros en la escuela transmitimos también
saberes, herencia, Mm, tradiciones, ¿no? Transmitimos otros elementos que son de la cultura mm. e incluso transmitimos otros que no están escritos en ningún lado. Interesantísimo. Bueno, gracias nuevamente por haber venido y bueno, los esperamos la semana que viene, que bueno, ya quién está, está definido el tema y... Van a estar lo- acompañando y estando en este segmento Sí, Julieta Álzaga y Mauro Guzmán, que trabajan cuestiones vinculadas a tecnologías y educación y trabajo. Así que bien. ahí es esta articulación entre lo pedagógico específicamente, lo educativo específicamente, y otros aspectos que influyen y que caracterizan a las sociedades en las que vivimos. Bueno, les mandamos un saludo a Carla, bueno, a todos, ¿no? A Carla, a Julieta, A Mauro, Mauro, Gastón y Noemí. Noemí. Y no nos olvidamos de nadie más, ¿no? ¿no? Y Están- también a todo el equipo Sí, del CIRICE que nos tal está cual, escuchando. tal cual. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos vemos el próximo sábado, entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gorociencia, aquí con nosotros en este segmento dentro del programa Semana Sur.